Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. Hoy tenemos una historia, un testimonio muy interesante por vía telefónica. Desde Oklahoma se conecta nuestra hermana Estela y quiero decirte que su testimonio nos narra cómo más de 40 años sin confesarse y después la conversión de su esposo que era luterano al catolicismo. Cómo el Señor se ha venido manifestando también en manifestaciones extraordinarias en su esposo y también nos cuenta un poquito acerca de la muerte de su hijo. Así que prepárate porque lo que vamos a escuchar estoy seguro va a ser de mucha bendición para tu alma. ¿Estás listo? Comenzamos. Antes de comenzar su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Pues mi nombre es Estela y yo nací en Romita, Guanajuato, México. Y allá mis padres, Sabino Juárez Sánchez y mi mamá Crispina Méndez Fernández, ellos fueron mis padres y allá nací en Romita, Guanajuato. Y así, pues de familia muy católica, de toda por todos lados de mi familia, de mis tíos, de mis abuelos y tatarabuelos, y toda la familia eran católicos, muy católicos y creyentes. Y entonces mi mamá era de mucha oración y mi mamá de mucha fe, de mucha fortaleza, una mujer muy, muy fuerte y que siempre sentíamos su apoyo. Y mi papá era un poquito más débil en la forma en que cayó en la bebida y él tomaba. Entonces, pues sí, así crecimos en ese hogar, muy bonito, pero pues con ese detalle de mi papá que tomaba. Así crecí y hice mi primera comunión. Y cuando hice mi primera comunión, pues me enseñaron que hay que ir a confesarse los fines de semana y todos los niños van a misa de 7 el domingo y confesados y todo. Entonces yo, para cumplir, pues yo dije, pues me voy a confesar y me fui a confesar. Y al entrar a la iglesia había una niña que me preguntó si había pecado. Yo le dije, pues sí, sí pequé. Y me dijo, ¿qué pecados? Y le digo, pues desobedecí a mi mamá. Y entonces fue que la niña me dijo, pues te va a regañar el sacerdote. Entonces yo dije, pues para que no me regañe, pues no me voy a confesar, así ya no me regaña. Y de ahí agarré la costumbre de alejarme de la confesión y ese fue mi gran error, de alejarme de la confesión con el miedo. Como era una niña, pues me dio miedo, pero crecí así y me acostumbré a no confesarme toda mi vida desde niña, que me invitaban a una boda para ser madrina y yo decía, si van a querer que me confiese, no quiero ser madrina. O sea, ¿usted le Entonces, agarró como un temor a la confesión? sí, ahí mismo, porque yo tomé la decisión cuando ella me dijo, te va a regañar el sacerdote. Entonces yo tomé la decisión que para que el sacerdote no me regañara, no me iba a confesar. Y de ahí yo tomé esa decisión de no confesarme y nunca más me confesé. Toda mi vida viví sin confesión. No me volví a confesar después de ahí. Y entonces crecí así y yo eh, con la mente puesta en que yo ya tenía decidida desde niña, desde los 13, 14 años, de que yo quería ser casada, bien casada por la iglesia. Quería yo tener un esposo, quería tener unos hijos, yo me imaginaba un hogar muy, muy alegre, muy bonito, con un esposo, hijos, y yo allí atendiendo a mi esposo, atendiendo a mis hijos. Era mi sueño. Ese era mi sueño desde niña, ser casada y ser mamá, ser esposa. Entonces yo esperaba, pues, en cuanto cumplí los 13 y los 14, pues sí, que los niños se me acercaban y me pretendían. Pues yo esperaba que me propusieran matrimonio inmediatamente, pero no, nadie me proponía matrimonio. Y ya cumplí los 15 y los 16 y los 17 y los 18 y ya llegué a los 36 y no, nadie me proponía matrimonio. No sé por qué.
los muchachos había muchos muchachos que se me acercaban, pero nunca me propusieron matrimonio. Entonces yo pues ya después pues yo dije, no, pues esto no está bien, no sé por qué nadie se quiere casar conmigo. Y sí duraba así con un novio que 4 años, con otro que otros 3 y al último con uno que duré por muchos años, como 10 años. Y entonces, pues cuando ya tenía 36, pues yo decidí que a lo mejor era mejor buscar un hombre mayor, porque los jóvenes pues no se interesaban en casarse. Y entonces sí, mi amiga me aconsejó, pues vamos a la Marina fulana de allá de San Diego, porque pues yo a los 20 me vine a Estados Unidos. Y ahí fue donde conocí a mi esposo, por mi amiga que me aconsejó que fuéramos allá a la Marina. Y había ahí, me dijo que muchos hombres solteros, pero en realidad no son solteros, son ya divorciados. Y entonces dije, no, pues es que yo no quiero un esposo casado, divorciado, yo quiero un esposo, un hombre que sea soltero, que nunca haya sido casado, porque yo nunca he sido casada y yo quiero empezar mi vida así. Y pero conocí a este señor que de inmediato me dijo que era divorciado, y yo dije, no, pues no. Y yo ya le había dicho, pues en mi mente había pensado que no, pero pues cuando le llamé a mi mamá y le dije que había conocido un señor y que era divorciado y pues que me proponía matrimonio. Y entonces ella me dijo, pues está bien y va a estar bien, me dijo a mí. Y yo dije, bueno, si mi mamá dice que va a estar bien, pues a lo mejor va a estar bien. Entonces lo acepté y me casé con él. Y en el 1994 nos casamos, mi esposo y yo, pero pues fue una boda al estilo americano, al estilo costumbres de acá, de que ya no es la iglesia católica, sino que uno se casa donde le da la gana, que si quiere en la playa, que si quiere en un restaurante, en el parque, donde quiera que escoja la persona, ahí se casa. Y pues no es un sacerdote que lo casa a uno, es un pastor. Entonces yo cuando vi el libro para buscar para casarse, ahí tenía la lista y yo llamé a una persona de esas y me contestó, y ya él fue el que me fue a casar, y después pues era un pastor. Y y nos casó ahí en una capilla de un restaurante que estaba, ya no está, en Balboa Park. Y pues fue falso, nomás al civil, y pues nomás tiene la pinta de que es real, pero realmente no es real. Pues en una ocasión, pues cuando yo estaba yo, pues ya tenía a mi hija Heidi nació, y luego nació mi hijo Gerhard, y cuando mi hijo estaba chiquito, pues no quería lavarse los dientes, no quería cambiar, se lavó los dientes, pero se mojó todo, y entonces no quería que lo quitara la ropa mojada, y se me torcía todo y no me dejaba. Entonces yo le di 2 nalgaditas en las sentaderas. Entonces el niño empezó a llorar, y mi esposo me vino y me regañó. Y me dijo, no quiero que le andes pegando al niño, no le pegues. Entonces le dije, no, pues es que ya estoy cansada, a lo mejor estoy cansada, y de la desesperación, que no me hace caso, pues yo le di sus nalgadas. Y entonces pero entonces él se enojó y me sacó, pues estás cansada, pues entonces vete a descansar. Y me sacó de la casa y me sacó para afuera y me encerró, me cerró la puerta, ya no me dejaba entrar. Entonces a mí me entró mucho coraje,
Y yo dije, bueno, me voy a desquitar de mi esposo. Entonces yo le vi a mi hija ahí cerquita de la puerta, le dije, ábreme la puerta. Ya me abrió la puerta, ya me volvió a meter. Pero yo ya no discutí con mi esposo, ni le dije nada, nomás en mi mente dije, me voy a desquitar. Entonces, si quiere que me vaya a descansar, está bien, me voy a ir a descansar. Entonces, pero a mi modo. Entonces, pues llegó el día en que dijo él, vamos a ir a cambiarnos para Arizona, vamos a buscar una casa en Arizona. Ya habíamos visto una y había encontrado otra y yo no me quería mover. Entonces, le dije, no, pues ve tú, yo no quiero ir a verla. Y entonces ya fue él y luego regresa y dice, me voy a ir a un ¿cómo le llaman ese? De política. Su amigo le gustaba mucho la política. Vamos a ir a ¿Una una campaña? reunión de política allá en Los Ángeles que iba a haber. Y se fue y me dijo, vamos. Y le dije, no, yo no quiero ir, tú vete. Entonces, y él se fue. Entonces yo dije, pues ahora que no va a estar aquí todo el día, ahora me voy a ir. Y entonces yo limpié toda mi casa, guardé toda la ropa, recogí, dejé bien acomodado y limpio y empaqué la ropa de mis hijos y mi ropa. Llamé un taxi, me llevó a la frontera, crucé a pie, fui, agarré el avión y me fui para México. Me fui sin decirle a nadie, me fui para México. Entonces él pensó que ya que ya lo dejé, ya me dejó, él pensó ya me dejó, ya se fue. Y entonces pues no me encontraba porque no le dije yo a nadie, me buscó con mi hermano, con mi hermana, con mis sobrinos, pues nadie sabía nada, no sabían dónde estaba yo. Entonces finalmente pues alguien le dio el número de teléfono de mi mamá y ya me llama allá. Y me dice, pues que te voy a quitar los niños. Y yo le dije, pues no me los vas a quitar de ningún modo, porque yo aquí en México nunca me vas a encontrar. ¿No crees que me voy a quedar aquí? Yo me voy a ir por otro lado, por allá, me voy a perder, no, nunca me vas a encontrar. Y entonces, y entonces él cambió de tono y me dijo, pues ¿quieres que te mande dinero? Digo, no necesito dinero, yo aquí tengo dinero. Y me dijo, ¿quieres que me vaya para allá? Le digo, no, le digo, porque ya los niños ya van a entrar a la escuela, ya están matriculados. Ya me voy a ir este fin de semana. Y sí, y me dijo, te espero en la frontera. Y sí me fui, y sí me esperó, pero cuando llegué a la casa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que como él ya pensaba que yo ya lo había dejado, pues él empezó a vaciar la casa porque iba a vender la casa. Entonces, pues todo el garaje estaba vacío y en mi closet y mis zapatos que había dejado ya lavados y limpios no estaban ya y mi cámara no estaba y unas lámparas no estaban y mucha ropa que tenía ya no estaba. Entonces, pues me dio mucho coraje, me dio mucho coraje que me haya hecho eso sin preguntarme y que me haya tirado tantas cosas o regalado, no sé qué hizo con ellas, y sin mi consentimiento. Entonces yo estaba furiosa y yo estaba gritándole, insultándolo y entonces pues yo llorando y ya no sabía qué hacer. Yo decía, yo tengo ganas de pegarle, tengo ganas de darle duro. Entonces, pero me salí para atrás de la casa, para el patio de la casa. Y yo miré al cielo y le pedí a Dios ayuda. Y le dije a Dios, Dios mío, ayúdame porque no quiero hacerle daño a Tam. Y le pedí 3 veces, Señor, ayúdame porque no quiero hacerle daño a Tam. Entonces llegó a mi mente, inmediatamente me llegó a la mente, pues vámonos a la librería, porque siempre íbamos a la librería 2 veces a la semana a traerles libros a los niños. Y entonces dije, pues ahorita
le digo a los niños que nos vamos a la librería. Y nos fuimos, los niños hacían trabajos manuales allí en la librería y yo llorando por detrás de los libreros, llorando de desesperación, de coraje, de impotencia. Y entonces yo ya no sabía qué hacer, entonces yo me quedé parada allí frente a los libreros, y entonces me quedé mirando para abajo del librero y vi que había muchos libros de los santos. Y yo en mi vida, yo tanto tiempo que tenía años yendo a la librería a traer libros 2 veces a la semana y no miraba, yo nunca vi esos libros. Entonces yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que aquí en la librería tengan libros de los santos? Entonces yo eso me distrajo de la lloradera que llevaba yo. Y me agaché a agarrar los libros y empecé a sacarlos todos y dije, son muchos, yo no voy a poder leer tantos libros porque nomás le dan a uno 20 días. Y dije, me llevo uno, el más chiquito, nomás para empezar con el más chiquito. Y me llevé uno y allí, pues hasta que terminé todos los libros de allí de la librería de los santos que tenían ahí. Y eso fue que me ayudó a mí, la lectura de los libros de los santos, que me ayudó a mí a amar a Dios, a desear amar a Dios, a pensar en Dios, a pensar en la gente, que la debemos de amar a la gente con un amor así, que no sea de crítica, que no lo miramos su físico, sino veamos su alma de las personas. Cuando veamos las personas, las veamos con amor. Y entonces cuando vemos una alma, pues decir, pobrecita alma, y pues recemos por ellas. Entonces me nació ese amor por Dios, y me nació ese amor por la gente y por mirar a la gente de la manera que los santos miran a la gente. Y eso me ayudó a mí a que se me sacara todo esa cosa que tenía yo de que me nació con lo que hizo mi esposo, que resentimiento, rencor o coraje que le tenía, todo se me fue, todo se me salió. Ya no sentía yo nada de esos sentimientos, estaba yo ya contenta, estaba bien ya, pero me hacía la enojada. Entonces cuando venía mi esposo y me decía, perdóname, me arrepiento de haber hecho eso y esto, lo otro, y yo decía, no me hables, estoy enojada, pero ya no estaba enojada, yo ya no sentía coraje, ni odio, ni nada contra mi esposo. Y entonces, pues ya después, pues que en una ocasión que salí de la iglesia, pues encontré la Biblia. Y cuando compré la Biblia, pues no paraba de leer la Biblia, leía desde que amanecía hasta que se hacía medianoche. La leía en el parque, la leía en el carro, la leía en la escuela, la leía, yo cargaba la Biblia para todos lados, yo leía la Biblia a todas horas, mientras que cocinaba, meneaba la cazuela y leyendo la Biblia. Yo no podía dejar de leer la Biblia. Y entonces pues terminé toda la Biblia. Y yo dije, Dios mío, qué cosas que la gente no sabe, no entiende. Y pues en ese episodio de mi lectura de la Biblia, que quizás haya sido en Éxodos, en el libro de Éxodos, por ahí, por el Viejo Testamento, que fue cuando me llegó el arrepentimiento y el dolor de mis pecados, y fue que yo me puse a llorar y le pedí a Dios llorando que me perdonara todos mis pecados, y que lo había ofendido, que le había faltado, que me perdonara. Y ahora sí, tenía ganas de confesarme, tenía muchas ganas de confesarme, tenía ansiedad de confesarme. Y entonces yo, pues era en la noche cuando estaba llorando yo y pidiéndole perdón a Dios. Y entonces esa noche fue cuando Dios me enseñó el cielo.
Y ya por la mañana, como a las 5 de la mañana, que me da mucha sed porque estoy haciendo un ayuno de 40 días y se me seca mucho la boca. Y entonces, pues me encontré yo en mi sueño, en la parte de atrás de la casa, allí donde yo me había salido a hablarle a Dios que me ayudara para no hacerle daño a mi esposo, ahí mismo en esa parte de atrás de la casa, y en ese mismo lugar estaba yo parada, era de noche, estaba todo oscuro, arriba en el cielo estaba lleno de estrellas, muchas estrellas había, pero una muy chiquitita y estaba muy brillante la estrella, pero como yo la miraba fijamente, noté que la estrellita muy brillante ya no se quedaba en su lugar, sino que es como que bajaba y se hacía más grande, pero ya después ya no supe si porque yo ya no me sentía que estaba en mi casa, me sentía que estaba en un lugar como en el abismo, como en un espacio así de oscuridad, pero el mundo enfrente de mí, el mundo de Dios, el cielo, el reino de Dios, todo tiene como forma redonda, como forma de, como cuando ve uno la luna entera, que está redonda, que está llena de luz, pero sin los mapitas. En la luna se ve como que tiene así unas figuritas, pero en este caso era pura luz. Entonces veo este mundo de luz enfrente de mí, y adentro de este mundo de luz está el castillo de Dios, un castillo lleno de arcos, y ahí adentro está la gente que está alabando a Dios, todos vestidos de blanco, como la túnica de nuestro Señor Jesucristo blanca, así todos traen una túnica blanca, y el pelo igual como el de nuestro Señor Jesucristo hasta el hombro, todos tenían el mismo pelo, la misma túnica, y todos alababan a Dios, como la Biblia dice, todos alaban a Dios, y así estaban todos como mirando hacia arriba, adorando a Dios. Y entonces se oía una música celestial, que salía de adentro, y que yo me llené de una alegría, de un gozo, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, yo sentía ese gozo, esa alegría que se siente allí estando. Yo no estaba dentro, yo estaba afuera, desde afuera estaba viendo, pero yo sentía desde afuera esa alegría, ese gozo que se siente allí adentro, estando ya en compañía de Dios. Y entonces me despierto, y pues sí, eran las 5 de la mañana, y yo me levanto y fui al baño y abro la ventana del baño que da hacia al lado del oeste, y veo la luna llena de luz. Todavía a las 5 de la mañana estaba oscuro, se veía oscuro, pero la luna muy alumbrada, que se veía. Dije, ay, que casi se me figuró que era el mismo cielo, que estaba otra vez allí, y entonces yo dije, no lo puedo creer, que es el cielo, pero pues ahora sé que era solamente la luna ya despierta, y y ya me quedé así, pero todavía ya estaba despierta, pero yo todavía sentía la misma alegría, el mismo gozo que sentía ya en ese espacio donde estaba enfrente del cielo. Y no podía creer la alegría y el gozo que sentía yo en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Y yo miraba a todos dormidos, y yo quería que estuvieran despiertos para contarles, para decirles, pero no, pues ya me tuve que conformar con saberlo yo. Y así fue que Dios me mostró. Y después pues me entró la ansiedad de irme a confesar. Me tengo que confesar, y pues ya le dije a mi esposo, pues tengo que confesarme.
Y le dije, pero los niños, ¿quién me los va a cuidar? Me dijo, pues yo te los cuido, ve a confesarte. Entonces me fui a confesarme yo y llegué bien tempranito a la confesión y adelante, estaba hasta mero adelante, yo todavía no llegaba a nadie y pues me tocó ser la primera y me confesé, empecé desde los pecados que cometí desde niña hasta los pecados que cometí ya después de grande y toda mi vida de los que me acordaba. Y entonces, y yo llorando y diciéndole mis pecados al Padre, porque estaba verdaderamente arrepentida de haber ofendido a Dios. Y entonces el Padre me dice, pues no te puedo dar la absolución, porque me preguntó si estaba casada y dije, sí, estoy casada, Padre. Me dijo, ¿quién te casó? Le dije, pues allá en el restaurante fulano, en la capilla sutana. ¿Y quién fue el que? Pues un pastor de allá del Cajón que le llamé y vino acá. No, dice, no estás casada. Sí estoy casada, Padre, sí estoy casada. Yo terca que estaba casada. No estaba casada. Estaba casada al civil, pero no estaba casada. Entonces, ya me salí llorando porque el Padre me dijo, no te puedo dar la absolución y tienes que arreglar ese problema. Entonces yo me ha tardado muchísimo porque le conté todo, pues toda mi vida y la gente allí, una colota que había de gente esperando la confesión. Ya me sentía hasta mal de haber tomado ese tiempo que la gente podía haber, de haber tomado tanto tiempo. Y entonces, pues ya me quedé así pensando y pues yo como ya conocía las Sagradas Escrituras, pues seguí estudiándolas y pues llegué al Nuevo Testamento y pues sí, justamente allí dice el Padre, digo, nuestro Señor Jesucristo a los fariseos cuando le preguntan, ¿hay divorcio, Jesús? ¿O no hay divorcio? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, no hay divorcio. Para mi Padre que está en el cielo, el divorcio nunca ha existido. Le dice los fariseos, pues, entonces, ¿por qué Moisés les daba el certificado de divorcio a la gente? Y dice, por tercos, por su terquedad, Moisés les daba el certificado de divorcio. Pero para mi Padre que está en el cielo, el divorcio nunca ha existido. Entonces, pues yo dije, pues no me puedo casar con tal, porque él es divorciado. Entonces, pero pues dice el Padre que investigue, que arregle eso, pues vamos a ver. Pues le dije a mi amiga que conocí ahí en el hospital, que me recomendó para trabajar en el hospital donde ella trabajaba. Y entonces le dije y me dijo, pues fíjate que yo tenía el mismo problema y el padre Jaime Resura me ayudó y me pude casar por la Iglesia Católica. Entonces dije, pues entonces hay que ir a buscarlo. Y lo fuimos a buscar, mi esposo y yo, y ya nos pidió todos los documentos de los divorcios de él y del acta de nacimiento, de su primera comunión, de su bautizo, todos los documentos y cartas de explicación de su vida, de cómo había sido y todo, y que él los iba a mandar a la corte de la iglesia. Dijo, no está en mis manos, está en las manos de la corte de la iglesia, y eso va a tardar, va para largo, entonces no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Entonces yo ya no quería tener relaciones sexuales con mi esposo. Yo dije, yo ya no, yo prefiero a Dios que a un hombre. Entonces, yo le dije a mi amiga a Blanca, me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues yo ya decidí, ya no importa, yo ya decidí que yo me voy a quedar sola con mis hijos, porque yo ya no quiero ofender a Dios, y yo quiero estar con Dios, no quiero estar con un hombre. Entonces, prefiero estar con Dios. Y ya si la iglesia dice que no nos podemos casar, pues él se va a tener que irse para otro lado y yo me quedo con los niños. Yo me regreso a trabajar y yo mantengo a los niños. Que alguien me los cuide y yo los mantengo. Entonces,
había tomado esa decisión. Mi amiga Blanca me dice, pues mira, porque tú has tomado esa decisión de dejar a Tam para agradarle a Dios, todo se va a arreglar, ya vas a ver que todo se va a arreglar. Yo dije, pues quién sabe, porque Jesucristo es claro, Él dice que no hay divorcio. Entonces, pues sí, estuvimos esperando mucho tiempo y sí, mi esposo me respetaba, no teníamos nada, ninguna relación íntima y digamos así, como hermanos nada más. Y el padre un día le llama a Tam y le dice, pues venga, quiero que vengan a la iglesia. Y ya nos llamó a la iglesia y ya habló con Tam y ya yo no entendía qué es lo que le había dicho el padre. Y entonces a mí me dijo, pues, ¿y tú ya tienes el vestido de novia? Y yo dije, no, padre, no tengo. Y entonces y pues ya nos fuimos a la casa y le dije a Tam, pues, ¿a qué se refería el padre cuando dijo que si tengo el vestido de novia? Y dijo, pues que ya nos podemos casar, que todo se arregló, que mi matrimonio fue anulado. Entonces, porque él era protestante, mi esposo no era católico. Mi esposo, su esposo era luterano y la mujer con la que se casó era metodista. Entonces, ni ellos fueran de la misma religión, no tenían la misma fe y su matrimonio pues no tenía validez porque los protestantes no tienen verdaderos sacerdotes que su matrimonio valga. Sus matrimonios no valen. Un matrimonio católico con un sacerdote católico, pues ese sí vale y no se puede anular. Hay situaciones, sí hay situaciones, pero no todos los matrimonios se pueden anular. Y entonces, pues yo me quedé asombrada, no podía creerlo. Y entonces ya le llama el padre a mi esposo y dice, pues ya vengan para una cita para la confesión. Entonces ya hicimos cita y nos fuimos a confesar y finalmente el padre me dio la absolución y el padre le dio la absolución a Tam y de sus pecados y entonces ya dijo el padre, pues cuándo se quieren casar. Entonces le dije al padre, pues no como que tenemos mucha, no podemos poner peros. Aquí ya no hay espera, le digo, es que ya estamos, formamos una familia ya y ya no podemos esperar que un año, que tanto tiempo para que se cumpla. Y el día que usted tenga tiempo, ese día nos vamos a casar. Dijo, pues yo tengo tiempo el miércoles. Y ese era como viernes o sí, más o menos. Y él dijo el miércoles, dije, no, ni una semana tenemos. Entonces, pues ya nos apuramos a ir a comprar un vestido y él sus zapatos y le dije a mi amiga Blanca, que era la única que estaba así a mano, y a otra amiguita y a mi sobrina, y fueron los únicos que nos acompañaron porque toda la familia pues trabaja y no había manera de que pudieran ir porque ni tiempo de invitarlos siquiera. Entonces pues nada más esa poquita gente fue a la boda. Y finalmente pues mi esposo y yo nos pudimos casar por la Iglesia Católica y luego antes de ese día que nos casamos, antes de que llegáramos muy temprano, le llamó el padre y le dijo, quiero que vengas muy temprano, tanto tiempo antes de la boda, porque quiero que te bautices bajo condición. Bajo condición quiere decir que si el bautizo que él recibió es válido, entonces el bautizo que él le iba a dar ya no tenía efecto. Pero si el bautizo que él había recibido no había sido válido, entonces el bautizo que él le iba a dar fuera el válido. Entonces ese fue
la forma en que lo bautizó otra vez, porque no creemos en él, ¿cómo se llama? Creemos en un solo bautizo. Y entonces pues mi esposo sí aceptó y fue a temprano para bautizarse. Y pues todos llegamos temprano. Y él se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Él dice, en cuanto me cayó el agua, yo sentí que algo calientito me entró por la mollera y me entró y me recorrió todo mi cuerpo. Y entonces ahí el Señor le dio dones a mi esposo de mirarlo, de mirar al Señor y a mirar cosas. Y ¿Qué fue lo que él, lo que le platicó? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuáles son esas visiones que ha tenido él? por ejemplo, después que nos casamos, yo estaba tan alegre caminando, pues ya se habían ido los niños a la escuela y mi esposo a trabajar y yo estaba sola. Entonces yo estaba caminando por la sala y yo bailaba, yo estaba alegre, yo estaba contenta que nos hayamos casado y yo le decía al Señor, Señor, gracias por yo quiero que vivas en esta casa, Señor, y gracias por habernos dejado casar, permitir casarnos en la Iglesia Católica. Y quiero que vivas aquí en esta casa. Y ese día que yo le invité a Dios a vivir en esa casa, ese día cuando rezamos el rosario, Tam y yo, era Dios el que estaba allí rezando el rosario con nosotros, porque yo estaba hincada y entonces mi esposo estaba sentado en su silla y entonces yo con los ojos cerrados rezando y él también. Y entonces de repente yo oí que la voz, un cambio de voz. Entonces yo dije, pues ¿por qué le cambió la voz a mi esposo? Entonces yo volteo a verlo y él está con sus manos abiertas porque siempre juntamos las manos así juntitas como la Virgen de Guadalupe las tiene así juntitas. Así juntamos las manos cuando rezamos y con los ojos cerrados así. Hincada, con los ojos cerrados, las manos juntitas ahí rezando el rosario. Y entonces cuando yo volteo, que hay un cambio de voz y que yo volteo a ver a mi esposo, él ya no tiene las manos juntas, él las tiene abiertas como nuestro Señor Jesucristo y con sus manos así como que está dando la bendición, como, no sé, como 3 dedos cerrados y 2 dedos abiertos, así en las manos, pero abiertas, como cuando estaba crucificado se me hace, que tenía los dedos así un poquito engarruñados. Los tenía manos abiertas y la voz cambiada, más honda, más profunda, más fuerte la voz. Y yo dije, es Dios el que está rezando con nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. Y allí, esa fue la primera cosa que yo noté. Y en otra ocasión, cuando yo estaba haciendo el lonche para mis niños y con una crucecita que mantenía arriba de la estufa, que nomás tenía la pura carita con su corona de espinas. Y yo la miraba mientras que paraba los alimentos y la miraba y le decía, ay Señor, cómo yo quisiera ponerte una sonrisa en tu carita. Porque yo lo miraba tan triste en esa carita y yo decía, yo quiero ponerte una sonrisa en tu carita. Entonces, preparé, terminé y llevé el lonche. Pasaron como 3 días y al tercer día, estando mi esposo y yo rezando el rosario allá en un cuartito porque andábamos poniendo piso, cambiando piso y movimos nuestro altarcito a un cuartito. Entonces, ahí en ese cuartito estábamos rezando el rosario y mi esposo, tenemos un altarcito y mi esposo dice, abre los ojos y dice, a ver, dame esa foto del Señor. Y se la dice, no, esta tiene muchos colores. A ver, dame la otra, que tiene los colores más cremitas. No tiene mucho color, más que tiene su túnica blanca y como cremita. Y entonces la mira y dice, esta sí. Dice, ¿ves esta cara?
el hombre, acaba de venir un hombre, bajó un hombre, se paró frente a nosotros. Yo pensé que me iba a hablar, pero no me habló. Y se paró y tenía una túnica blanca y tenía el pelo así, como aquí está el Sagrado Corazón de Jesús, con el pelo así. Y el pelo estaba como acabado, como que se acababa de bañar el Señor, que estaba su pelo muy fresquecito, que se le levantaba un poquito de arriba, y se paró allí y sonrió. Nomás se paró allí y sonrió, y yo me tiro a llorar. Yo me llegó la emoción, porque mi esposo, yo no le había contado a mi esposo, yo nunca le dije que yo, haciendo el lonche allá, mirando la crucecita, había yo dedicarle una oracióncita ahí al Señor, y le había dicho que yo quería ponerle una sonrisa. Yo nunca le dije a mi esposo nada de eso. Entonces, cuando él me dice a mí, 3 días después, durante el rosario, pues que el Señor bajó y que nos miró y nos dio una sonrisa, pues esa fue la oración que yo hice, que él nos estaba dando un mensaje de que ya le habíamos puesto una sonrisa en su cara, porque habíamos regresado, estábamos perdidos y habíamos regresado con la confesión y recibir su cuerpo eucarístico, y estábamos casados ya bien con un sacerdote católico en la iglesia de la Señora de Guadalupe allá en San Diego. Y entonces, pues ya después, en ese mismo año que nos casamos, en ese mismo sucedieron muchas cosas. 1900, no, sí, el segundo matrimonio fue en el 2004. En el 2004 fue que nos casamos por la Iglesia Católica. Y entonces en abril del 2004 sucedió un ¿cómo se llama? Tsunami por allá, por otras tierras. Y no me acuerdo el nombre del país donde sucedió el tsunami. Y mi esposo, que se la pasaba en la computadora, pues ahí vio ese desastre que sucedió y miró el número de muertos que habían fallecido, el número de gente que había fallecido. Y entonces salió llorando de la oficina, y entonces me dice: vente, vamos, tenemos que orar, tenemos que hacer oración, tenemos que orar por toda esta gente, que se ha morido mucha gente, tenemos que orar. Y él llore y llore. Entonces, pues le digo, sí, vamos a orar. Y ya me hinqué yo allí en nuestro altarcito, y él se sentó y empezamos a hacer el rosario, a pedirle al Señor por toda esa gente que había muerto en el tsunami, y que los perdonara y que los llevara al cielo, y pues pidiéndole al Señor por la gente. Y entonces, pues sucedió que estando también rezando el rosario, ya después, no sé si fue el día siguiente o cuántos días pasaron después de esa oración, que el Señor también le mostró a mi esposo esa visión, que estábamos rezando el rosario y mi esposo empieza a llorar, y entonces yo lo miro y él llorando y mirando hacia el closet, que estaba un poquito abierta la puerta del closet. Yo dije, pues que está mirando en el closet que lo hace llorar, porque yo no veo nada allí. Entonces, que lo puede hacer llorar. Entonces, le pregunté y le dije, pues, ¿qué te pasa? Y dice, el agua, que no, palabras así por aquí por allá me daba, pero no me daba nada concreto de lo que estaba sucediendo. Miraba algo, pero ya continuamos rezando el rosario y terminamos de hacer nuestras oraciones. Ya nos fuimos a nuestro cuarto, y ya estando allá, él ya estaba más tranquilo, y le pregunté y le dije, oye, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué estabas llorando allá en el cuarto, en la oración? Y me dijo, es que el Señor, pues dice
estaba el mar frente a mí. Había rocas había rocas así por un lado. Y luego venía una paloma gigante, blanca, y venía hacia mí y en dirección donde estaba yo. Y venía y bajó esa paloma grandota, blanca. Y dice, y luego bajó nuestro Señor Jesucristo enseguida de la paloma. Y, y pensé que el Señor Jesucristo me iba a hablar, pero no me habló, sino que se volteó y miró hacia el mar. Y cuando él miró hacia el mar, entonces las olas se levantaron y se empezó el tsunami. Y entonces se bajaron las olas y ya fue todo calmado después del tsunami. Y el Señor subió, dice, llevaba puras como globitos, rodeado como de globitos, y eran transparentes, podía ver yo el sol a través de esos globitos. Y subió el Señor con todo. Le digo, eran las almas de la gente que murió en el tsunami. Está mostrando que nuestra oración llegó, que Él rescató mucha gente que murió en el tsunami y que la lleva al cielo, ya se la lleva ya al cielo. Él subió con toda esa gente, las almas de la gente. Y así lo miró mi esposo. Y luego ya que el Señor subió, entonces ya se puso un arcoíris grandototote y una que formaba era doble arcoíris que formaba arcos. Y ese fue la siguiente visión que mi esposo tuvo. Pero ha tenido otras visiones porque mi hijo murió. Y después, pues, él miraba a mi hijo. Cuando yo, en una ocasión, estaba llorando yo por mi hijo, pues yo no lloraba por mi hijo porque dicen, pues, le voy a decir cómo murió mi hijo. Mi hijo se quitó la vida. Mi hijo, pues, se quiso ir con mi hija, ya después, porque no le gustaba allá donde estábamos, pues, quiso venirse acá, Norman, otra vez con mi hija. Y allí pues aprendió, el novio de mi hija traía malas costumbres y pues le enseñó a mi hijo también malas costumbres pues con las drogas. En una ocasión que íbamos a ir para allá y llegamos mi esposo tuvo un hijo con su primera esposa, entonces y ese hijo vive en Arizona y ese hijo pues fuimos a visitarlo antes de ir a visitar a mi hijo de allá, en San Diego. Entonces visitamos a Christopher en Arizona y allí en la mesa de Christopher estaba el periódico. Entonces yo vi el periódico, dije pues mientras que mi esposo está platicando con su hijo, yo voy a leer el periódico. Y lo que me enteré allí en el periódico es que había muchas muertes de jóvenes que se estaban quitando la vida, de estudiantes que se quitaban la vida. Y también acá en Oklahoma yo ya había oído de gente que se quitaba la vida, de muchachitos y hasta hombres grandes también. Entonces, pues yo, cuando llegamos allá a San Diego a ver a mi hijo, pues en primer lugar, mi esposo y mi hijo no se llevaban bien. Porque mi esposo le quitaba la computadora cada vez que se necesitaba y mi esposo es muy enérgico y mi hijo pues no era nada obediente. Y entonces pues llegamos allá y pues mi hijo no quería vernos y se escondía y llegaba hasta en la madrugada, se salía y llegaba hasta en la madrugada y no lo mirábamos. Y lo que yo noté es que en el baño estaba la regadera rota y estaba un lazo tirado en el piso. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Como que yo no quería creer que fuera posible que mi hijo se quisiera quitar la vida. Porque ya mi hija, ya Dios le estaba avisando a mi hija
desde antes en sueños que mi hijo se quitaba la vida y yo no lo quería creer. Entonces yo le decía a mi hija, no, es solo es un sueño, no te preocupes, mi hijo está bien, ¿cómo crees que va a ser eso? Y yo no quería creerlo. Y cuando vi el periódico allí en la mesa, yo creo que esa era otra señal, pero tampoco, pues no lo quería relacionar con mi hijo. Y cuando vi allá la regadera rota y el lazo en el piso, pues no, yo no quise pensar tampoco nada malo. Pero mi esposo sí sospechó que a lo mejor Gerhard se quiso quitar la vida. Entonces, pues, yo fui a hablar con él en la madrugada cuando oí que llegó y lo saludé y le dijo, ay, hijito, pues déjame ver tu carita y dame un abrazo, hijo, te extrañamos. Entonces ya lo abrazo y nos sentamos a platicar y yo ya lo siento como que ya no es mi hijo, como que es otra persona. No, de la manera que hablaba y las cosas que decía, no me daban, no me daban, pues eran extrañas las cosas que decía. Entonces, pues ya me fui al cuarto donde estaba con mi esposo y me puse a llorar. Teníamos otro sobrino que también tenía problemas en la casa con la desesperación, con el enemigo. Tenía problemas, se imaginaba cosas y todo. Y lo tuvimos que llevar a México y a mi sobrino, y de regreso nos fuimos otra vez a California, que ya habíamos quedado que íbamos a regresar, pero tardamos bastante. Y pues cuando desgraciadamente, ya cuando regresamos, ya mi hijo se había quitado la vida. Y fue que por eso yo no quería llorar, porque yo sé que los que se quitan la vida caen hasta el fondo del purgatorio y que allí todavía los demonios los torturan cuando uno llora por ellos y les hacen ver que, mira, por tu culpa está llorando, por tu culpa está sufriendo. Y yo me hacía la dura y yo no quería llorar. Entonces, yo no voy a llorar. Entonces, pues ese día ya dije, no, pues ya no puedo más. Sentía que el pecho se me llenaba y se me atacaba y no podía ya más. Y yo me tiré de rodillas frente a mi altar y le pedí a Dios, Señor, pues ayúdame, Señor, yo ya no puedo más. Y cuando yo dije, Señor, ayúdame, yo ya no puedo más, inmediatamente mi esposo tuvo una visión y me dijo, mi hijo está aquí está Gerhard. Entonces le dije, ¿dónde está? Ahí está parado. Y le dice, está con un ángel. Y está flaquito el ángel, taltote. Hay unos arcos atrás de ellos. Dice, ya se va Gerhard. Gerhard me está diciendo adiós. Y está mirando a su ángel a ver si aprobó que me haya dicho adiós. Y entonces ya se metieron por esa entrada de arco, donde había un arco. Y entró, parece ser que mi hijo salió de ese lugar y entró a otro nivel del purgatorio. Bien, pues muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, hermanita Estela. Sí, muchas gracias, Arturo, que Dios lo cuide mucho. Bendiciones. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio que nos pone a pensar y a creer más en Dios. Hay que perseverar para obtener este tipo de bendiciones tan grandes. Nos vemos en el próximo testimonio, y si tú tienes un testimonio, ahí está el número, apúntalo y también mándanos un mensaje para grabar tu testimonio. Que Dios los bendiga.